Ya. Saludos, ¿qué tal? Buenos días, Morona, Santiago, Ecuador y el mundo. Un gusto saludarles desde la capital de la provincia de Morona, Santiago. Estamos con el distinguido asambleísta Nanki San. Dos temas súper importantes que debemos tratar el día de hoy día. Nuestro asambleísta está haciendo eco sobre la situación real de la provincia de Morona, Santiago. Es parte también de la comisión de fiscalización. Se ha planteado también llevar a cabo un juicio político para el ministro de Salud, pero como siempre los asambleístas de ADN nada más fueron electos para defender la corrupción a viva voz que hoy sacude al Ecuador, el despilfarro de la economía del pueblo ecuatoriano. Nanki, buenos días, saludo a la provincia de Morona, Santiago. Qué gusto, William, un saludo fraterno a todos los que nos siguen a través de la señal de Poder Shuar, a través de las redes sociales, a mis hermanos de Morona, Santiago y a nuestros hermanos migrantes. Qué gusto poder estar aquí con ustedes. Gracias, Nanki. Corto y preciso, usted ha manifestado dentro de la comisión de fiscalización, al menos los que hacen la fuerza de la revolución ciudadana, ¿no? Los únicos asambleístas que hoy muestran la verdad al Ecuador. Se pretendió llevar un juicio político al ministro de Salud, pero esto fue prácticamente defendido por los aliados, ¿no? Por estos que defienden hoy al señor Noboa. Cuéntanos un poco cuál es la situación de ese juicio político que estaba muy válida la pregunta, estimado William. Bueno, yo al pertenecer y representar a Morona, Santiago y pertenecer a la Comisión de Fiscalización y Control Político, habíamos iniciado por parte de los compañeros Franklin Samaniego, Eliana Correa y Luis Fernando Molina un proceso de juicio político. Esto tiene un procedimiento, ¿no? Y eso hay que explicarle a la ciudadanía. Se presentó ante el CAL, ante el Consejo de Administración Legislativa, donde están la mayoría oficialista y algunos otros dicen que son de otros partidos, pero finalmente terminan votando con la línea oficialista. Entonces en el CAL se aprobó el proceso de juicio político y el CAL lo aprueba una vez que venga un informe técnico de la unidad técnica legislativa, es decir, tiene que cumplir una serie de parámetros para dar paso a un juicio político. En este caso se cumplió. Posterior a que el CAL aprueba el proceso de juicio político, esto pasa a la mesa de fiscalización y control político, dentro de la cual me encuentro yo. En ese sentido, a nosotros nos correspondía abocar conocimiento y calificar para que pase al Pleno. Perfecto. Es decir, luego en el Pleno tenía el justo derecho el exministro Jimmy Martin de defenderse. Esto no ocurrió porque finalmente en el abocamiento y calificación de juicio que se dio en la mesa legislativa, con la fuerza de los votos, es decir, son 6 nuevamente oficialistas y por ahí uno que dice que es de otro partido, pero que finalmente termina votando con ellos, 6 contra 4 representantes de la Revolución Ciudadana finalmente no calificaron, no pasó este proceso de juicio político. En esta instancia yo levanté la voz en defensa de Morona, Santiago. ¿Por qué? Porque el ex ministro Jimmy Martin es uno de los ministros, uno de los 3, digo, porque fue el ministro Sánchez, fue el ex ministro Lama, que posteriormente se hizo presidente del Consejo Directivo del IES, y este ex ministro Jimmy Martin estuvieron involucrados durante el proceso del fallecimiento de nuestras criaturas de la zona fronteriza de Taisha, es decir, el abandono estatal del sistema de salud pública está directamente relacionado con estos 3 exministros y de manera particular con este exministro Jimmy Martin. Levanté la voz, mencioné que habían ido 3 ministros, que había ido la primera dama y que un día antes de la presentación del abocamiento de conocimiento había ido la vicepresidenta de la República, María José Pinto, hoy encargada de la cartera de Estado de la Salud, y prácticamente no se ha visto nada. Han ido a hacer álbumes de fotos, a reunirse con la gente, pero no hay soluciones. Siguen muriendo niños, siguen entregando niños en cajas de cartón y justificando lo injustificable. Entonces realmente tenemos que poner orden en este sentido. Perfecto, Nanki. Uno de los asambleístas defensores del señor Jimmy Martin
decía que el juicio político es como una pérdida de tiempo, decía según ella, que hay otras cosas más importantes que hacer. Sabemos que en Morona Santiago la salud es prácticamente cero. Usted mismo sabrá que primero quedó el Hospital Básico de Sucua sin alimentación, luego Taisha, y siguen persistiendo el sistema de salud. Los médicos, los enfermeros y todo el personal médico del Hospital de Macas ha manifestado públicamente al gobernador de la provincia, el señor Pedrín Jaramillo, han hecho conocer que ellos siempre están con este problema mayor, ¿no? Si es posible que ellos compren la medicina para las personas, especialmente para el pueblo Shuar. Al respecto, ¿usted fiscalizó ya, visitó el hospital de Macas, le han permitido o simplemente usted hizo la denuncia y dejó ahí las cosas? No, yo estoy siguiendo ya un proceso de fiscalización, no de ahora. Mucha gente piensa que cuando ocurren estos temas, decir, ¿qué estaban haciendo todo el tiempo? No, claro. Desde que empezamos nuestro periodo legislativo, es decir, en mayo, empezamos nosotros ya a hacer un proceso de fiscalización a lo largo y ancho de toda la provincia. Y ahora tengo algunos que están en documentación. Precisamente por eso, con base en esa documentación, que fueron más de 85 centros médicos a nivel nacional, que hicimos el proceso de fiscalización como bancada, con datos concretos, con contratos fallidos, con proveedurías incumplidas. Con eso se tomó como argumento para iniciar el juicio político y precisamente por eso se calificó el juicio político. ¿No es que usted demostró documentadamente todo? Demostramos documentadamente, y aquí en Morona Santiago es triste porque es el mismo proveedor de alimentos como de 4 hospitales. Entonces es obvio que si no le pagan el sistema, 4 hospitales entran en jaque. Correcto. De un momento a otro. Por ahí hay un distrito, me parece que es el de Méndez, donde funcionarios mismos me denuncian que están despachando en un coliseo. Claro. Si no tienen ni siquiera oficinas para despachar de manera digna a la ciudadanía, están despachando en un coliseo porque no han tenido para pagar la renta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y por hacer esta fiscalización fue las primeras amenazas de muerte que recibí yo aquí en Morona Santiago. O sea, no es desde ahora. Porque los proveedores de medicamentos ya me dijeron que por qué meten la nariz ahí, que ellos son bien cumplidos cuando no han cumplido en entregar los medicamentos a tiempo, cuando habían medicamentos del cuadro básico que no habían sido entregados, y la gente denunció de viva voz. No es que uno denuncia porque está loco. La gente denuncia de viva voz que no me están dando la alimentación, que me falta este medicamento, que me han mandado a comprar agujas, hilos fuera del hospital. Y para la ciudadanía que hoy ni siquiera tiene un trabajo, es decir, no tiene ni siquiera un ingreso de salario básico unificado, prácticamente le están acabando su economía. Es decir, tienen que elegir en su diario vivir entre salvar la vida de su familiar o dar de comer al resto de familiares que no están pasando por esa enfermedad, pero afecta finalmente a la familia ecuatoriana y a la familia amazónica o más. Perfecto. Viviana Veloz y otros asambleístas colegas suyos fueron amenazados prácticamente por un juicio político, ¿sí? O algunas denuncias públicas por visitar justamente y por demostrar al Ecuador sobre la situación crítica que vive todos los hospitales, subcentros y centros de salud. ¿A usted también tal vez le hicieron parte de aquello? O bueno, en esta vez no estoy en esa denuncia, aunque tengo otras denuncias de otra índole que, bueno, los que me conocen saben que yo no tengo ni siquiera una multa de tránsito, porque toda mi vida siempre ha sido completa y totalmente transparente. En este caso, qué casualidad que llegamos ante este gobierno represor que acusa y persigue a líderes sindicales, a líderes sociales, y ahí sí, de un momento a otro tengo 2 juicios. Qué casualidad. Por otro lado, miren, aquí en Morona Santiago, a lo largo y ancho del país, se hizo un proceso de fiscalización solicitado fundamentalmente por pacientes. Miren, esto es de conocimiento público, cómo el gobierno ha mandado a desalojar a gente que está luchando por vivir, porque una persona que no se hace diálisis, les comento, para los que quizás no tengan un familiar que esté en esas circunstancias, primero te consume porque tienes que hacerte una diálisis casi 48 horas. Mi padre se hace diálisis, por eso yo conozco de primera mano cómo está funcionando. Es decir, la gente lucha, donde no se hace una diálisis en una semana, prácticamente está empezando a agonizar. Y este presidente desalmado, represor, mandó a desalojar a gente que está luchando porque le brinden el servicio público de calidad que tiene que ser el acceso a la salud gratuita. En ese sentido, estamos inclusive ya llegando a un momento deshumanizante en el que estamos utilizando la fuerza pública, llámese policía y fuerzas armadas, que tendrían que estar combatiendo el crimen con ellos y no son valientes, pero con la gente que está luchando porque no tiene para comer y encima no tiene para comprar las agujas, los materiales, los kits,
porque ahora prácticamente pareciera que en el sistema de salud nosotros tenemos que mendigar, que nuestros ciudadanos tienen que mendigar para poder vivir, llegar a ver la luz del día un día más junto a sus familiares. Esa es la realidad que estamos viendo y ante eso no vamos a callar. Aquí en Morona, Santiago, yo presenté en el día de la vocación de conocimiento del juicio político las denuncias que he recibido, sobre todo de la zona fronteriza. Se rasgan las vestiduras, van a hacer álbumes de fotos y están cerradas las unidades. Ahorita me llegó una denuncia de Pumpuenza, donde están cerrando la unidad de médica. Es decir, cómo va la vicepresidenta, van los ministros, se rasgan las vestiduras, dejan unos donativos y para el diario vivir ya no hay servicios médicos. No hay médicos, no hay medicina, no hay materiales, ya no hay las técnicas de atención primaria de salud que podrían salvar estas cuestiones. Fíjense la niña que fue picada por el alacrán, y hay otra serie de situaciones de enfermedades tropicales ahí que se podría cortar de raíz, apenas empiezan los dolores, podríamos decir, y no que tengan que llegar a fallecer aquí en Macas, que tengan que irse al Vicente Corral Moscoso y tengan que devolverles en cajas de cartón. Eso podríamos evitar si hubiera una inversión real. Eso ya lo denunciamos en la aprobación del presupuesto general del Estado, donde nos recortan en el orden de $80 millones el presupuesto a la Amazonía, y en la CTA nos recortan también un presupuesto bastante significativo en el orden del 31.15%, que dicho sea de paso, hoy tenemos que cuidar ese presupuesto. Ahora que nos van a reducir, tenemos que cuidar cada centavo. Incluido la de educación también. Incluido todo, o sea, nos reducen el presupuesto para las universidades, dicen que apoyan a nuestros jóvenes, pero nuestros jóvenes no van a poder cumplir el anhelo de tener una profesión. Sí, hay un recorte presupuestario de casi el 50% en las dos únicas universidades amazónicas que tenemos hasta el momento, que es la Universidad Estatal Amazónica e ICAM, más del 50% de presupuesto. No son solo números, significa menos contratación de profesores, significa menos laboratorios, significa menos mantenimiento de aulas, en fin, significa haber menos cupos y que los jóvenes no van a poder acceder a educación superior. Perfecto, Dante, gracias por explicar a profundidad lo que sucede, la realidad de la salud en Morona, Santiago y también en el Ecuador. Danqui, para cambiar un poco de tema, hay un tema que nos preocupa a todos los ciudadanos quienes hacemos frente a las denuncias que suceden a nivel de Ecuador, sobre todo de estos gobiernos, del gobierno específico de Noboa, quienes hoy por hoy lo único que se han dedicado es a despilfarrar los recursos de los ecuatorianos. Sabemos que todos los GATS tienen estos tipos de inconvenientes, la corrupción a viva voz. Sabemos que también ellos siempre están y permanentemente de un modo u otro sobornando, ¿no? Y comprando conciencia, entre otras cosas. Nancy, tú te has puesto al frente, por decir más directamente, para poder dar seguimiento a las denuncias, no solamente por parte del alcalde Stalin Zamarenda, sino también tengo entendido que ha recibido otros tipos de denuncias. Pero a su vez también esto trae consecuencias, amenaza a su vida. Cuéntanos eso y cómo va el avance sobre esta situación. Aunque adelante, buenos días. Bueno, yo repito, no hemos iniciado procesos de fiscalización porque hay alguna parte de la ciudadanía que con justa razón emite criterios, ¿no? Dicen, chuta, tiene que llegar un alcalde a denunciar, y es falso. Desde que iniciamos nuestro periodo legislativo, llegaron a nuestro despacho ya denuncias de diferentes, sobre todo juntas parroquiales, que son los actores. Es la unidad administrativa más pequeña que tenemos en nuestro orden jurídico del Estado ecuatoriano, que no tienen capacidad instalada quizás para generar proyectos con todos los detalles que son pertinentes. En ese caso ya habían llegado algunas denuncias a su persona, a mi despacho desde el primer día. Y recuerden, no es el primer caso, porque ya hubo otro caso notorio, digamos, como el del señor alcalde Zamarenda de Palora. Ya hubo otro caso meses atrás que era con la Junta Parroquial de Simón Bolívar, en la que también se denunció de manera pública, y nosotros no somos un ente que determina la responsabilidad penal ni sanción. Nosotros lo que hacemos es control político y fiscalización. Los otros entes que pueden determinar responsabilidades, indicios penales o responsabilidad penal como tal, son la Contraloría y la Fiscalía General del Estado. Pero usted ya presentó, Danqui, ya... En ese sentido, con base en las denuncias que habíamos recibido, repito, sin acusar a nadie, porque tenemos que primero transparentar el proceso, nosotros presentamos ya y llamamos a que comparezca el Contralor General de la Nación a la Comisión de Fiscalización y Control Político, y ahí nosotros ya habíamos presentado un requerimiento de auditoría especial
para el Fondo Común y el Fondo de Desarrollo Sostenible, que son los dos rubros que maneja la Secretaría Técnica de la Amazonía. En ese sentido, el señor Contralor ya se había comprometido a que inicie, en enero va a iniciar una verificación previa y va a iniciar el proceso de auditoría especial, es decir, no una auditoría que ellos hacen de manera periódica, ¿no? Porque nos decían eso lo hacen de oficio, no, es una auditoría especial que hemos solicitado, y también el Contralor se comprometió en la solicitud que le hicimos a que esa auditoría no sea hecha por técnicos locales, es decir, por las delegaciones provinciales, que sea un equipo específico de técnicos de Quito, de la matriz, para que no tengan ningún conflicto de intereses, porque aquí ocurre que a veces el delegado provincial es amigo del asesor, no sé, es compañero del concejal, es compañero de X autoridad, y por ahí puede cruzarse el tema de conflictos de interés. Entonces habíamos pedido que sea un equipo técnico de Quito, de la matriz, que en la medida de lo posible evite el conflicto de interés. El señor Contralor se comprometió, y nuevamente el 12 de diciembre compareció nuevamente a la Comisión Técnica, a la Comisión de Fiscalización y Control Político, y le hemos hecho el requerimiento de manera explícita para que dé seguimiento a esto. Se ha comprometido, no solo en este caso, debo decirles, ¿no? Entonces, no solo el caso de la CTA, estamos haciendo un proceso de fiscalización en todo el tema de salud, al tema de educación, que también le he pedido que hagan el tema de prelación laboral, es decir, se está cumpliendo, por ejemplo, la ley amazónica en la preferencia laboral del 80%, he pedido al señor Contralor que también en ese proceso se controle, ¿no? La CTA, porque de viva voz de algunos funcionarios sabemos que ahí ni siquiera en la CTA se cumple el 80% de preferencia laboral. Nacho, una consulta adicional. Tal vez te reuniste con el alcalde de Palora para recibir información, alguna documentación, porque el alcalde de Palora, nuestro hermano Stalin Zamarén, ha dado nombres. Directamente ha nombrado al señor Juan Valencia, y también vincula directamente al señor secretario, en este caso al señor Brian Guerrero, que sabemos que estos puestos son políticos, nosotros sabemos aquello, pero ha dado nombres, y entonces tal vez te reuniste o vas a reunirte posteriormente directamente con el burgomaestre para ver, ultimar detalles, algunas otras cuestiones. Bueno, estamos abiertos a recibir, mire, desde el día que yo presenté este proceso, repito, publiqué más bien que ya habíamos iniciado un proceso, porque los documentos son de octubre, es decir, ya hace meses que nosotros ya presentamos esto, de manera oficial, aunque ya habíamos venido desde el primer día del periodo legislativo dando seguimiento. Hay que hacer un proceso de fiscalización también muy responsable. Nosotros recabamos información de primera mano, entonces desde ese día, que fue por ahí el miércoles de la semana pasada, hemos tenido un sinfín de llamadas, de mensajes, y estamos recopilando otro tipo de, denuncias de toda índole. Me tengo que reservar los casos, los nombres de los GAS, los nombres de las autoridades, porque tiene que ser también guardar las reservas, ¿no? Para que esto tenga un fin oportuno. Sé que algunos van a poner también las denuncias en la fiscalía, de forma directa en los órganos pertinentes, pero lo que nos corresponde a nosotros, que es determinar responsabilidad política y hacer control político, lo vamos a hacer. Hay algo que debe saber la ciudadanía, que el presidente del Consejo de Planificación no tiene responsabilidad ulterior, es decir, no puede ser sujeto a control político, porque tristemente así está el reglamento. Entonces, pero esa delegación le lleva a tener una responsabilidad única y ulterior del presidente de la República. Y si tenemos que llegar a hacer un proceso de fiscalización, porque el presidente de la República es quien designa al delegado para que presida el Consejo de Planificación de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, vamos a hacerlo. Esto connota, mi hermano Nanki, que al parecer está una magia estructurada dentro de los GAS, ¿no? Dentro del gobierno central. Has denunciado también públicamente en las redes sociales, Nanki, sobre las amenazas hacia su persona. ¿Temes por tu vida? Tal vez, ¿quiénes te amenazaron, Nanki? ¿Son anónimos o usted conoce tal vez de buena forma directa quiénes son las personas que están tras esta amenaza? Bueno, sin duda alguna podemos caminar a lo largo y ancho de nuestra provincia con la frente en alto, pero repito, a título personal no tengo ni una multa de tránsito. Entonces no le hemos hecho ningún mal a nadie, estamos haciendo nuestro trabajo, lo que reza la Constitución, lo que nos faculta la Constitución en las dos competencias que tenemos, que es fiscalizar y legislar, y bueno, vamos a siempre cumplir con nuestro trabajo. Es penoso que a raíz de esto seguramente gente que tiene oscuros intereses detrás, que se ven afectados por nuestra fiscalización, han hecho llegar
sus mensajes cariñosos, ¿no? De manera anónima, porque son cobardes hasta Claro. para eso, pero sí tenemos nosotros, inclusive funcionarios de ciertas instituciones públicas, de un par de prefecturas de por ahí, que seguramente verán afectados sus intereses, y otros funcionarios también que tienen relación con los contratistas, que pareciera que ese es su modo de vida. Recuerden que el Fondo Común, el Fondo de Desarrollo Sostenible, la Secretaría Técnica de la Amazonía, fue creada para fomentar el desarrollo de nuestras comunidades, para servir a los 43 municipios, a las 6 prefecturas y a las más de 200 juntas parroquiales que tenemos en nuestra región, no para que un puñado de personas se aprovechen a costa del sufrimiento de todas las familias amazónicas. El alcalde, retomando un poco el tema del alcalde Palora, ha dicho los que pagan el soborno reciben los recursos. Al parecer, el prefecto del Morona Santiago ya sobornó, porque hay que decirle de forma directa, a él te manejaron un cheque simbólico, el señor Novoa, en tiempo de campaña, más de 5 millones de dólares, pero él está calladito, ¿no? Supones que esto sale de mí bajo mi responsabilidad, ¿no? Estos personajes que se venden a mejor postor, hoy están calladitos y no alzan la voz. Y Dan, quiero felicitarte, yo personalmente y también a través de estos medios vamos a hacer seguimiento a tus denuncias y tienes aquí este medio de Poder Shuar, el único medio independiente que alza la voz porque no tenemos interés alguno. Nanki, saludos a la provincia para que te puedas despedir y puedas dirigir el mensaje oportuno. Bueno, William, primero agradecerte por el espacio y yo sí me congratulo de que hayan medios independientes. Hemos querido hacer estas denuncias y sé que algunos medios están coludidos o no sé, cooptados por algunos intereses políticos aquí que se han negado a recibirnos. Entonces yo sí valoro que nos permitas este espacio para compartirle a la ciudadanía primero nuestro trabajo, que es lo que estamos haciendo con mucha responsabilidad, y tengan por seguro, queridos ciudadanos de Morona Santiago de la Amazonía, que siempre vamos a levantar la voz para defender los más altos intereses de nuestra querida región, de nuestra querida provincia, y que vamos a caminar siempre con la frente en alto, porque soy un hijo salesiano muy creyente de la Purísima de Macas, y sé que siempre que caminemos de la mano del pueblo, vamos a caminar por el sendero de luz y de justicia. Muchas gracias, estimado Willy. Gracias, Danqui, gracias, Morona Santiago, gracias, Ecuador. Aquí estamos, aquí nos quedamos y aquí seguiremos. Hasta la próxima. Cuídense mucho.